Septiembre próximo, ya lo hemos hecho hace unos días con Facundo Manes, lo hacemos en este momento con el señor Florencio Randazzo, con quien hace muchísimo tiempo que no conversamos y como ustedes saben, él también es un relevante precandidato para las elecciones, repito, primarias del próximo día 12 de septiembre. Florencio, un abrazo, buen día. Buen día, Marcelo. ¿Cómo va eso? Muy bien, gracias por atendernos. No, por favor. Bueno, en primer lugar y brevemente, ¿qué te decidió a volver a las candidaturas, a la actividad política intensa? La impotencia de sentir, digamos, que la sociedad, el ciudadano común, tenía que optar por dos espacios políticos que, con diferentes relatos, nos han llevado al mismo fracaso. Dato mata relato acá. Y la Argentina, diríamos, de los últimos años ha agudizado todos sus problemas, tanto con Macri como con Alberto Fernández. Entonces nosotros creímos que es fundamental, diríamos, crear un nuevo espacio que integra parte de la sociedad civil, como Carolina Castro de la UIA, como Gustavo Pulti, ex intendente de Mar del Plata, que viene del vecinalismo, Valeria Iglesias, que es una docente, para expresar, digamos, solución a los problemas concretos que tiene la Argentina. Permitime un comentario que nada que ver, pero anoche la vi por primera vez a Carolina Castro en A Dos Voces, en TN. Me pareció de los candidatos más novedosos que presenta la Argentina para esta elección. Sí, creo que es una joven empresaria, ¿no? De la industria autopartista. Es directora de una pyme autopartista que por otra parte es un orgullo porque provee a una empresa emblemática para hoy a la Argentina que es Toyota, más de 110 piezas, digamos, le provee, así que ella tiene una visión de lo que hay que hacer en materia industrial que, digamos, la tienen muy poco, ¿no? Muchos hablan de la industria, de la pyme, pero no tienen ni idea por las dificultades que pasan las pequeñas y medianas empresas en Argentina. Pero yo no la conocía, la vi anoche en el programa de Bonelli y de Edgardo Alfano, y me llamó, te juro, yo no hago estos comentarios habitualmente, me llamó la atención. La googleé, pues dije, ¿quién es esta mujer tan interesante? ¿No? Y me encontré que era una empresaria autopartista muy joven que se metió en la política, lo cual no es algo común tampoco, ¿no? Exactamente, yo decidí convocar a gente de la sociedad civil, porque me parece aparte que la dirigencia política en términos generales ha perdido idea de la realidad de lo que pasa en la Argentina. La política ha perdido empatía, sentido común, sí, digamos, con lo que está ocurriendo en nuestro país. Y los problemas se siguen profundizando, Marcelo, y se sigue haciendo lo mismo. Entonces el resultado va a ser el mismo. Entonces me parece que era importante, digamos, conformar una lista de estas características y por otro lado hacer propuestas concretas. Me parece que hay que mirar poco el pasado, el pasado debe servir solamente para no cometer los mismos errores y tener una visión sobre lo que hay que hacer en la Argentina para resolver los problemas de fondo que tiene la Argentina. Problemas que ha resuelto, digamos, los países de la región. Ejemplo, el tema de inflación. La Argentina no puede convivir con estos niveles de inflación. Es imposible. De hecho, está demostrado por un estudio del Banco Mundial que los países que tienen inflación superior al 20% no crecen. Bueno, la Argentina en los últimos 10 años no ha crecido. No solamente no ha crecido, sino que ha perdido 100.000 puestos de actividad privada y ha creado 700.000 puestos en el Estado. Entonces, si nosotros no cambiamos esta lógica, el problema en la Argentina se va a ir profundizando. Todos los días un poco más. Eso es lo que me movió fundamentalmente a armar este espacio político y a competir en esta elección. Florencio, dentro de la mediocridad general que abarca incluso el debate argentino, que yo ayer, por ejemplo, el diputado Negri acusaba al presidente de estar gordo, cualquier cosa, es decir, la verdad que a veces el señor Mortero, es decir, estamos discutiendo a veces cosas realmente muy penosas, ¿no es cierto? Si la agenda pública argentina es muy penosa, aún así han aparecido no uno sino dos temas que yo creo que deben ser discutidos con seriedad, ¿no es cierto? Y el primero lo planteó una rival tuya, que es la señora Tolosa Paz. El segundo tema es aún más importante, me lo guardo para dentro de un minuto, que es el aumento de impuestos, ¿no? Lo planteó, luego lo relativizó, pero en cualquier caso estamos claros que Argentina va camino a un aumento de impuestos, ya se han aumentado o inventado en este gobierno 18 impuestos, y ella sugirió que las grandes empresas debían pagar aún más impuestos, en un contexto, agrego yo, donde las empresas están yendo de la Argentina, ¿no? ¿Cuál es tu opinión? Como bien decís vos, han aumentado, se han creado 18 impuestos en lo que va del periodo de Alberto Fernández. No tener la menor idea de lo que pasa en la Argentina. Yo será que tengo una deformación profesional porque soy contador. La presión fiscal en la Argentina es insostenible.
hay que cuidar al que genera empleo, es un héroe, no un enemigo. En la Argentina quien produce, la Argentina va a salir del estado de pobreza que está si crea trabajo, y la única forma de crear trabajo es generar riqueza. Entonces me parece que digamos, hay una visión absolutamente equivocada. Por eso, esa es la preocupación, digamos, la visión que tienen sobre lo que hay que hacer es absolutamente contraria a lo que hay que hacer. Acá hay que resolver el tema de la inflación, como la resolvieron los países de la región. Nosotros tenemos la inflación mensual que tienen los países de la región en un año. Perú acaba de financiarse, producto de la pandemia, con un bono a 100 años al 3% en dólares. La Argentina renegoció la deuda hace 4 años atrás y paga 16% en dólares. La inconsistencia de la economía argentina hace que la Argentina sea un país inviable. Que en realidad presta cada día menos bienes públicos de calidad. Han destruido la salud, se ha destruido la educación, se ha destruido la seguridad, y no hay ningún plan de desarrollo en Argentina. Es inconcebible, diríamos, que tengan una visión absoluta, tan equivocada de lo que hay que hacer. Tan equivocada, no tiene ningún sentido, diríamos. La Argentina tiene que bajar la presión fiscal al sector que produce, a la pequeña y mediana empresa. Yo sé recorrer, digamos, de fábricas, empresas, diríamos, por otra parte soy un emprendedor, y encuentro, diríamos, un común denominador. Por eso me parece que sería bueno que por lo menos, digamos, converse con el sector productivo, y lo digo con mucho respeto, para entender lo que les pasa. La semana pasada estuve en una fábrica que procesa papa en Balcárcel. Bueno, le da valor agregado porque el kilo de papa exportado como materia prima vale 0,75 y exportado, procesado, vale 15 pesos. Ahora me decía, la dificultad importante que tiene es vinculadas precisamente a la presión fiscal que tiene, a las dificultades para exportar, cuando en realidad tiene 180 empleados y tiene una capacidad de crecimiento, digamos, infinita. Y así me pasó ayer en un taller de Varadero, en un hombre que en realidad tiene una pequeña, digamos, empresa, metalúrgica, en la cual tiene afiliados a la UON y afiliados a la UOCRA. Y es importante esto porque en realidad ahí marcaba la diferencia de lo que es, cómo funciona en la UOCRA la libreta de trabajo, en donde aporta, por ejemplo, aporta el empleador, aporta el trabajador, y se genera un fondo para cuando en realidad la obra se finaliza, digamos, no hace indemnización, sino que hace un pago consecutivo de 12 meses, mientras sale otro trabajo. Por eso nosotros proponemos el debate de una ley, digamos, inclusiva y moderna en materia laboral, que debe ser uno de los temas que está en discusión, porque la Argentina tiene el 51% de los trabajadores en la informalidad. Sí, claro. Bueno, el segundo tema que quiero plantearte, Florencio, es algo que esta mañana describe de manera perfecta casi Carlos Pañi, en un artículo firmado en la tapa de La Nación, cuyo título es Las contradicciones económicas que agitan al kirchnerismo, ¿no? Y él plantea que la controversia más relevante a la luz de que tenemos, vamos camino 50% de pobreza acá a fin de año, es la que está ocurriendo de un lado con Juan Grabois y del otro con el señor Larroque, ¿no? Grabois ha planteado que la Argentina va camino a un estallido social y requiere, obviamente, un mayor auxilio del Estado. Y Larroque ha dicho que la única política social exitosa es la creación de empleo, ¿no? Entonces dice Pañi que en un país que se superó 42% de pobreza es difícil encontrar una controversia más relevante, ¿no? ¿Qué hacemos finalmente, esto es lo que está queriendo decir Pañi, con la pobreza, ¿no? Que llega a niveles estrafalarios y que, conectado con lo que vos comentabas antes, da la impresión de que para este problema la Argentina en general, digamos, el gobierno en particular, ha resuelto prescindir del sector privado. Está claro que por distintos caminos van al mismo resultado. Si la Argentina no crece y no genera condiciones para el crecimiento y para la generación de empleo, digamos, va a seguir incrementando los planes, y a medida que aumentan los planes aumenta la pobreza. Los planes que surgieron como una medida transitoria por la crisis del 2001-2002 se han consolidado después de 20 años. Es una verdadera vergüenza. Y la pobreza sigue aumentando. Y entonces digo, yo no estoy, digamos, de ninguna manera de acuerdo con el planteo de que en realidad, digamos, hay que seguir aumentando los planes. Como tampoco estoy de acuerdo con decir, debemos crear empleo con las medidas que se toman. Es contradictorio. Acá me parece que lo que hay que hacer es darle consistencia a la macroeconomía, que tiene que ver con qué tipo, digamos, de gasto público e inversión pública hacemos. Debe tener prioridades eso. Acá hay que garantizar bienes públicos de calidad, cosa que ha perdido la Argentina.
sí en materia de salud, seguridad, educación, y tener un plan de desarrollo, Marcelo, generando, por ejemplo, un estímulo a las exportaciones. Acá se hace al revés, acá se limita las exportaciones, es de loco. Es decir, la cuenta corriente, la balanza comercial, debe ajustar, digamos, debe crecer a partir del aumento de exportaciones, como por ejemplo decirle al sector que ha exportado en los últimos 2 años que a partir de lo que exportó en promedio, lo que exporte de ahí para arriba o no va a tener retenciones, llámese cualquier tipo de actividad, o le bajamos las retenciones 50%, la Argentina necesita ingreso de dólares y necesita generar trabajo. Es al revés de lo que está haciendo. Por eso yo siento impotencia realmente y haría un gran esfuerzo para que se entienda que están equivocados. A ver, si no es un dato relevante para que se den cuenta que están equivocados, donde hay ya 50% de pobreza, donde hay más de la mitad de los trabajadores en la informalidad, no sé qué más hace falta en Argentina, donde tenemos nivel de inflación de 50 puntos, donde no nos permite eso, digamos, imaginar un escenario de incertidumbre de cara al futuro. La verdad es que no sé qué más tiene que pasar en Argentina. Bueno, la macro, usa una palabra de Pañi de esta mañana, o que ha mencionado tantas veces Carlos Melconian. Argentina está en un descalabro en materia macroeconómica, ¿no? Descalabro, ¿no? Exacto, pero... Descalabro que viene sumando descalabro tras descalabro, dio este descalabro, ¿no? Pero aparte es posible hacer otra cosa, Marcelo. Es posible gestionar bien el Estado, diríamos, para dar respuesta a los problemas que hoy tiene la sociedad. Nosotros estamos planteando, por ejemplo, declarar servicio esencial la educación, independientemente del reclamo justo seguramente que tienen los docentes. Pero no puede ser que los pibes no tengan clases, no puede ser, pero esto no es producto de la pandemia, hace años que viene, entonces hay un desplazamiento de los pibes, digamos, que tienen mejores condiciones económicas a las escuelas parroquiales, a las escuelas privadas, dejando a los más indefensos en la escuela pública, quienes en realidad van a tener dificultades para tener un trabajo digno, cuando en realidad la educación, digamos, fue lo que en realidad permitió darle igualdad de oportunidades, permitió el ascenso social en la Argentina. Creo que venimos equivocándonos que decisión tras decisión en los últimos años. No sé si... ¿Nos permitís, si sos tan amable con nosotros, presentar las noticias por Mitre y seguimos conversando en instantes, puede ser? Ese de máxima. Estamos conversando con Florencio Randazzo y le pasamos la pelota a Willy. Florencio, gracias por esperarnos. No, por favor. Buen día, Florencio. Willy Coan, un abrazo grande. Hola, ¿Cómo Willy. estás? ¿Cómo te va? Muy bien. Muy bien, muy bien. Mirando, mira, yo te voy a preguntar más de política, mira qué curioso. Mirando las elecciones que vienen, ¿no? Es decir, mirando ahora las PASO y las elecciones generales, la pregunta es ¿qué es lo que vos crees que está pasando y va a pasar en el peronismo? Que es, en definitiva, bueno, uno de los temas centrales, sobre todo en la provincia de Buenos Aires y en el conurbano. Te lo pregunto porque vos fijate que muchos de los que hoy están en el elenco del gobierno, empezando por el presidente Alberto Fernández, si yo no recuerdo mal, era tu jefe de campaña en el 2017 contra Cristina, y ahí había muchos, incluso intendentes, estaba el movimiento Evita, repito, el propio presidente de la Nación. ¿Qué pasó en la Argentina con el peronismo? ¿Por qué se fueron todos de vuelta con Cristina? ¿Y cómo ves que sigue esto para adelante? A ver, Willy, digamos, hay una crisis en las instituciones en la Argentina y los partidos no son ajenos a eso. Habría que plantearse qué es el peronismo, ¿entendés? Digamos, se ha ido desvirtuando, digamos, producto del oportunismo, producto de la falta de compromiso con la palabra. El peronismo, de ser un movimiento de inclusión, en los últimos años ha pasado a ser un movimiento de asistencia a la exclusión. Digamos, el peronismo, que era una fuerza, digamos, política que pregonaba el ascenso social, eso hoy no existe. Entonces, creo que es importante, digamos, plantearse qué es hoy el peronismo, ¿no? Por eso nosotros representamos un espacio amplio, diferente, digamos, en la cual integra parte dirigentes que vienen del peronismo, pero en su mayoría, digamos, responden precisamente a la dinámica de la demanda que hoy tiene la sociedad civil. Pero vuelvo a repetirte, digamos, creo que hay demasiado oportunismo, que hay pocas convicciones y hay poca voluntad de transformar la realidad, que es lo que necesita la Argentina. Dirigentes con capacidad y liderazgo para transformar la realidad y no para perdurar en determinados lugares, agudizando los problemas que ya tiene nuestro país, que son graves.
Florencio, una pregunta que nada que ver con la campaña, digamos, es un tema que está fuera de la campaña, pero a mí personalmente me interesa, como vos sabés muy bien. ¿Qué opinás del rumbo internacional que ha ido dibujando la Argentina de Alberto Fernández? Y es absolutamente equivocado. La Argentina, diríamos, debería tener una política internacional, diríamos, que priorice los intereses de los argentinos en un mundo globalizado, donde la economía no son compartimentos estancos, sino son vasos comunicantes, donde tenemos un espacio regional como el Mercosur, en realidad, donde independientemente de quién es electo en un país o en otro, es un espacio económico sumamente interesante para la que la Argentina se proyecte al resto del mundo. Sin embargo, digamos, estamos enemistados con todo, con Uruguay, con Brasil, ni hablar de la posición que Argentina tiene en materia de derechos humanos. Tiene una doble vara, diríamos, los derechos humanos, cuando se violan hay que, digamos, condenarlos en cualquier lugar del mundo. En nuestro país, en Venezuela, en Nicaragua o en Colombia y Chile. Es decir, está claramente, creo que es absolutamente desacertada, digamos, el posicionamiento internacional que tiene la Argentina. A mi criterio vamos en contra de la conveniencia de lo que necesita nuestro país. Bueno, estamos escuchando a Florencio Randazzo, precandidato para las elecciones de primarias que se van a celebrar el próximo día 12 de septiembre, y ha sido interesantísimo escucharlo. Florencio, gracias por estos minutos con Radio Mitre, estamos en contacto. Un gran abrazo. Bueno, gracias, Marcelo. Y bueno, y lo importante es que el ciudadano vaya a votar, independientemente a quien vote. Creo que tenemos, sí, claro, en la voluntad del ciudadano la posibilidad de cambiar la situación en la cual atraviesa la Argentina. Creo que no debemos resignarnos a que el camino es uno u otro, y nosotros somos una opción para que la sociedad salga de esta trampa. Yo no tengo ninguna duda, porque bueno, he tenido lugares de responsabilidad y hemos podido transformar todo aquello que hemos tocado. Me parece que la Argentina necesita dirigentes, digamos, con capacidad de animarse a transformar esta realidad que en realidad, digamos, ha llevado a la decepción y al fracaso al conjunto de los argentinos. Florencio Randazzo. Gracias, Florencio. Un saludo.